Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro espacio de psicoanálisis y salud mental. Les habla Virginia Baldomino, psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero desde mi consulta de psicoanálisis internacional, donde atiendo pacientes presencialmente en Madrid, Alcalá de Henares, Camarma de Esteruelas y también online en todo el mundo, estén como estén. Y ya conocen que este espacio de los lunes, que llamamos espacio de psicoanálisis y salud mental, es un encuentro para hablar de psicoanálisis, para hablar de nuestra salud mental, para que ustedes puedan aprender más y saber más acerca de cómo funciona nuestra mente y cómo vivir mejor, que para eso está esta herramienta que llamamos psicoanálisis. Entonces, ustedes hacen preguntas y yo las respondo desde el punto de vista psicoanalítico con ánimo de difundir este conocimiento científico acerca de nosotros mismos, porque no hay persona a la que estos temas no le toquen y le interesen. La pregunta de hoy que vamos a responder es una pregunta de uno de nuestros seguidores que es la siguiente. Dice: ¿la escisión del yo en el proceso de defensa es un tipo de castración? Es una pregunta, como ven, teórica de alguien que bueno, pues ya está interesado en los temas teóricos del psicoanálisis, que al menos está haciendo algunos cursos o vídeos de nuestro canal. Y entonces, bueno, pues vamos a intentar responderla. Parece una pregunta compleja, ¿no? Y es que efectivamente así lo es. Pero la respuesta nos va a permitir entender mucho mejor qué es esto tanto de la división o la escisión del sujeto en el proceso de defensa. Vamos a ver qué es esto y también vamos a ver lo que es la castración. Y vamos a ver que son cosas distintas. Entonces vamos a ir explicándolo detenidamente para que ustedes puedan comprender, porque además al hablar de esto vamos a hablar de cosas que nos pasan a todos los seres humanos, así que permanezcan atentos, que yo creo que este tema les va a gustar mucho, les va a interesar mucho, les va a llamar mucho la atención y además les va a ayudar a pensar las cosas de manera diferente a partir de este momento. Así que quédense, no se vayan, porque les aseguro que no les va a defraudar todo lo que vamos a hablar hoy. Saludo a todos los amigos que ya están conectados: Eduardo Eulogio, Ileana Fernández, Eduardo Pérez, Gabriela Guzmán. A todos bienvenidos y a todos los que vais a ver este vídeo en directo y en diferido. Bueno, entonces vamos a intentar, vamos a aportar información para responder a esta pregunta, información que nos va a ayudar a entendernos mejor como seres humanos. Lo que vamos a hablar hoy son cuestiones del inconsciente, que es lo que trata el psicoanálisis, cuestiones inconscientes, porque el nivel de conciencia, digamos que ya lo tenemos muy trillado, es un nivel plano y no nos permite transformarnos verdaderamente, mientras que estas cuestiones de las que vamos a hablar hoy son las que son interpretadas en el análisis y nos permiten realizar transformaciones radicales en nosotros. Vale. Entonces vamos a ver qué es eso de la escisión del yo. Para eso me voy a ir directamente les voy a hablar de un texto de Sigmund Freud que se titula precisamente así: La escisión del yo en el proceso de defensa, y que es tan interesante que, por cierto, les recomiendo a todos que lo lean. A Freud hay que leerlos, y si no pueden en soledad, para eso está la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, para leer a Freud. Se pueden inscribir cualquiera de ustedes o todos. Y este texto del que vamos a hablar, La escisión del yo en el proceso de defensa, es un texto ya que Freud publica al final de su vida, o sea, escribe al final de su vida, porque ya se va a publicar después de su fallecimiento. Lo publica en 1938. Y para explicarnos lo que es la escisión del yo nos va a poner el caso de un niño, ¿no? Un niño que está bajo el influjo, dice, de una influencia instintiva poderosa. O sea, hay en él una pulsión que le pide satisfacerse. Y en este caso sería, le pide la satisfacción a través de la masturbación. Es un niño pequeño,
¿no? Que tiene esa exigencia pulsional y que él está acostumbrado a satisfacerla. Pero hay un momento de su vida donde aparece una experiencia que le dice que si sigue haciendo esa satisfacción, si se sigue masturbando, va a llegar un peligro real, intolerable, que ese comportamiento va a traer consigo. Entonces, a partir de ese momento, ¿qué sucede, ¿no? ¿Qué sucede? Es decir, Freud nos está tratando de explicar que el yo de una persona va a sufrir una escisión, ¿no? Entonces, este niño que está acostumbrado a satisfacer sus impulsos pulsionales debe decidirse frente a esa amenaza que le llega si reconocer ese peligro real y por tanto dejar de realizar ese comportamiento, esa satisfacción que le exige su pulsión, que sería la de masturbarse, ¿no? O renunciar a esa satisfacción instintiva, aceptar la realidad, ¿no? La amenaza y por tanto renunciar a la satisfacción, o decíamos la otra alternativa es convencerse a sí mismo de que no existe peligro, de que puede seguir realizando la satisfacción instintiva y que no pasa nada, ¿no? Serían las dos opciones, o aceptar el peligro de la realidad si sigue con ese comportamiento, o negarlo, decir que no existe tal peligro. Bueno, entonces vamos a ver que en realidad, dice Freud, ese conflicto que se genera en él entre la satisfacción, la tendencia a satisfacer la pulsión y por otra parte la realidad que le está diciendo que eso ya no lo puede hacer y que si lo sigue haciendo va a venir un peligro real que le va a castigar, ¿no? Bueno, pues dice, en la práctica el niño no toma ninguno de los dos caminos, ni renuncia a la pulsión ni niega la realidad, sino que hace las dos cosas a la vez. Hace las dos cosas. Con la ayuda de ciertos mecanismos psíquicos, rechaza la realidad y entonces dice, no, si ese peligro no existe, entonces sigo realizando mi comportamiento, ¿no? Pero por otro lado, y al mismo tiempo, reconoce el peligro de la realidad y considera el miedo a aquel peligro como un síntoma patológico, ¿no? Entonces intenta despojarse de ese miedo. Es decir, aquí la cuestión es que el aparato psíquico es tan ingenioso, digamos, tan complejo, que puede realizar las dos opciones. Rechazar, o sea, reprimir la satisfacción pulsional, renunciar a ella aparentemente y a la vez negar el peligro de la realidad para seguir con la satisfacción pulsional. Entonces, las dos partes, haciendo las dos cosas a la vez, cada parte recibe lo suyo. Por una parte, el ello, que es el caldero de las pulsiones, la pulsión, el impulso instintivo, se permite seguir con su satisfacción, puesto que se ha negado el peligro de la realidad, pero por otra parte se le muestra respeto. ¿Por qué? Porque también se ha aceptado, se han llevado a cabo las dos decisiones, las dos opciones. Bueno, pero esto, que es algo de lo que es capaz nuestro aparato psíquico, dada su complejidad, ese éxito se logra a costa de un desgarrón del yo que nunca se cura, dice Freud. El yo del sujeto queda desgarrado, queda escindido, queda partido. ¿Por qué? Porque para poder aceptar las dos opciones que son contrapuestas, es decir, que existe un conflicto entre las dos, para poder aceptarlas y poder seguir dando gusto, digamos, a esas dos tendencias del aparato psíquico, el yo se tiene que desgarrar, se tiene que partir y va a quedar en nosotros, en este caso en este niño que estamos hablando, pero vamos a ver que esto pasa a todos los seres humanos, va a quedar ese desgarrón, ese yo partido que no se cura nunca, sino que esa escisión del yo se profundiza con el paso del tiempo. Entonces, las dos reacciones contrarias al conflicto van a persistir como punto central de una escisión del yo.
Eso es lo que dice Freud, ¿no? Y nos trae el ejemplo de este niño que yo les quiero contar, ¿no? Dice, un niño cuando tenía 3 o 4 años llega a conocer los genitales femeninos porque es seducido por una niña mayor que él y entonces, bueno, pues ahí le muestra los genitales femeninos y el niño los ve. El niño tiene 3 o 4 años. Después, esa relación con la niñita mayor se termina, pero el niño continúa estimulándose sexualmente el miembro, ¿no? A través de la masturbación manual. En esto el niño es sorprendido por una niñera y la niñera le amenaza con la castración. Aquí es donde entra la castración. Recordemos que nuestro seguidor ha preguntado si la escisión del yo en el proceso de defensa es un tipo de castración. No, la escisión del yo es lo que hemos visto, ese desgarrón del yo porque el sujeto toma las dos decisiones contrapuestas, digamos, las dos opciones. Pero es frente a la amenaza de castración que va a hacer eso, ¿no? Entonces la niñera, que ve al niño que se está masturbando, obviamente le regaña, le dice que no puede hacer eso, ¿no? Y le amenaza, como sigas haciendo eso se lo voy a decir a tu papá y tu papá te va a cortar la cosita o al médico, ¿no? Son las típicas amenazas de castración que se hace a un niño cuando se está masturbando en público delante de la gente y ya tiene que dejar esa práctica de lado, ¿no? Bueno, entonces, ahí ya están en juego las condiciones calculadas para producir en el niño un efecto de susto. Es decir, algo que estaba realizando hasta ese momento con total normalidad, ahora llega el momento de que tiene que renunciar a ello, que ya eso no está bien visto socialmente y alguien le tiene que hacer esa amenaza, que normalmente es la madre o la niñera, pero que la amenaza se la ponen la dice la madre, pero utiliza al padre como actor, ¿no? Cuando venga tu padre, se lo voy a decir, o si se entera tu padre, el padre o alguna otra figura paternal, ¿no? Claro, en el momento que se le hace la amenaza de castración al niño, quizás esa amenaza no le genera gran impresión en ese momento. ¿Por qué? Porque el niño va a tender a negarlo, a no creerlo. Claro, no puede imaginar que esa cosa que es tan importante para él, que en ese momento que se encuentra en la etapa fálica, 3 o 4 años, es como la parte más importante de su vida, de su cuerpo y todo gira en torno a eso, ¿vale? Pues no pueden imaginar que alguien pueda perder esa parte del cuerpo tan estimada, tan importante, ¿no? Claro, aquí podemos pensar, bueno, pero si él ya había visto los genitales femeninos, a lo mejor el niño al ver los genitales femeninos piensa que, bueno, que sí que es posible que alguien pierda el miembro, porque la niña no tiene, ¿no? Dice, pero el niño, aunque haya visto los genitales femeninos, en principio de eso no deduce que hay quien no tiene cosita de hacer pipí, ¿no? Sino que lo niega o piensa que ya le crecerá a la niña, ¿no? Que no le ha crecido todavía, que es retrasada, digamos, ¿no? Y que ya le va a crecer, y esa reflexión le permitió, digamos, de alguna manera tranquilizarse frente a ese temor que hubiera podido tener con la amenaza de castración o al ver un genital femenino, ¿vale? Bueno, esto, todo el mundo que tenga niños pequeños al lado o, ¿no? O hijos, o hermanitos y tal, puede fijarse, puede escuchar a los niños porque lo dicen, sobre todo si ven a una hermanita desnuda, a la bebé, suelen hacer comentarios de este tipo, ¿no? Cuando ven el genital femenino. Claro, pero digo, si han aparecido los dos elementos separados, o sea, por una parte ha visto el genital femenino en la castración, la amenaza de castración le ha llegado por otra parte, quizá ni siquiera lo relaciona o lo niega, ¿no? Pero si los dos factores se presentan juntos o la amenaza de castración revive el recuerdo de la percepción del genital femenino, que hasta ese momento había sido como negado o forcluido,
Bueno, pues entonces ahí es cuando al niño se le presenta la posibilidad de perder el miembro. Es como si en su mente, en su aparato psíquico, se unieran las dos huellas, la de la amenaza de castración y la huella de la percepción del genital femenino, y entonces ahí piensa, a ver si es verdad que se va a confirmar la amenaza que me había hecho mi mamá o mi niñera, ¿no? Entonces ahora el niño piensa que comprende por qué la niña no tenía genitales, por qué la niña no tenía pene, ¿no? Porque ella ha sido mala y ha sufrido ese destino de que en ella se ha ejecutado la castración, ¿no? Entonces, a partir de ese momento ya el niño no puede evitar creer que la amenaza de castración puede ser una realidad, se puede hacer realidad. Bueno, ¿cuál sería el resultado normal? O sea, ¿qué es lo normal que hagan los niños en esta situación? Que ya, insisto, es una situación por la que todos hemos pasado, porque inicialmente, los 3 o 4 primeros años de nuestra vida, no había diferencia sexual. Los niños piensan que hay unos que tienen y otros que no tienen. Pero todos son masculinos, digamos, todavía no hay femenino en esa edad. Unos son masculinos y otros masculinos castrados. Uno se ve y otro no se ve, pero no saben de la feminidad. Entonces, el resultado normal es que después de una lucha considerable entre sigo con mi satisfacción o renuncio a ella, lo normal es que el muchacho acepte la prohibición, obedezca a la prohibición completamente o en parte, obedezca a esa prohibición y que no continúe tocándose los genitales con la mano, al menos en público, ¿no? Es decir, abandona en todo o en parte la satisfacción del instinto. Eso sería lo normal. Pero en este niño, es que nos trae Freud el ejemplo, vemos que aparece otra solución. Es decir, el niño encuentra otro camino. Por eso ven que la resolución del complejo de Edipo depende de cada uno, de la posición que uno toma, ¿no? Porque decimos, desear, todos deseamos lo mismo, lo que nos diferencia es la manera de renunciar a nuestro deseo. Y la manera de renunciar a nuestro deseo ya es el camino que cada uno puede para poder llegar a la resolución de esta cuestión, entre elegir si seguir con la satisfacción pulsional o si ese miedo, esa situación traumática, podemos decir, de la amenaza de castración, aunque en realidad es un trauma universal que todos hemos pasado por él, si entonces sí obedecer, digamos, a la amenaza o desobedecerla y hacer como si no existiera, ¿no? Bueno, este niño, ¿qué hizo? Creó un fetiche, un sustituto. De esta manera, claro, ¿un fetiche para qué? ¿Un sustituto de qué? Un sustituto del pene femenino. Él veía que las niñas no tenían, entonces pensó, a ver si va a ser verdad que esto me lo pueden cortar, ¿no? O que me puedo quedar sin ello, que se va a ejecutar sobre mí un castigo. Entonces, crea un fetiche, y un fetiche es un sustituto de ese pene que la niña no tiene. De esta manera, ¿qué es un fetiche? Por ejemplo, las braguitas, la liga, el zapato, los dedos de los pies, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, crea ese sustituto. De esta manera niega la realidad. Niega la realidad porque si la niña tiene pene, pues entonces la amenaza de castración no existe. Entonces así protege, en su aparato psíquico, en su realidad psíquica, protege ha salvado su pene porque no existe la amenaza de castración. Puede seguir masturbándose tranquilamente, que nadie le va a venir a prohibir nada, ¿no? Claro, no es que la niña tenga pene, es que ha creado un fetiche, que es un sustituto del pene, ¿no? Entonces así evita el problema de la castración. Pero, entonces podía seguir con la masturbación. Vale, pero este niño, ¿qué hizo? Creó un fetiche. También podía haber otro niño que hubiera hecho otra cosa, ¿no? Porque el niño podría haber contradicho sus percepciones y alucinar un pene en la niña. Eso sería otro tipo de posición psíquica frente al complejo de Edipo.
¿no? Ya sería alucinación, ya sería una psicosis. Ya no hay diferencia sexual, ya mi mamá tiene pene, ¿no? También, ¿qué es lo que le pasa al psicótico? Bueno, en el caso del fetichismo, que es una perversión, ahí no alucina el pene de la niña, sino que hace un desplazamiento de valores. Transfiere la importancia del pene, el acento psíquico que está puesto en esa parte del cuerpo que el niño no quiere a ninguna costa perder, a pesar de que siga con la práctica viciosa, digamos, pues transfiere el énfasis, el acento psíquico desde esa parte del cuerpo a otra parte del cuerpo, ¿no? En este caso, además, se utiliza para hacerlo el mecanismo de la regresión. Regresa desde la etapa fálica a la etapa oral, ¿vale? Y además esto solamente se hallaba relacionado con el cuerpo femenino, porque su relación, digamos, o su posición con respecto a su pene no había cambiado ninguna, es con respecto al genital femenino. Entonces el niño continuó con la masturbación, como si no implicara ningún peligro, ¿no?, para su pene, como si no le fueran a castigar por eso. Pero al mismo tiempo, y en contradicción con esa indiferencia que él mostraba, desarrolla un síntoma. Entonces, con el síntoma ya nos está diciendo que sí que sabe que hay un peligro verdaderamente, aunque lo niegue, ¿vale? Él había sido amenazado con ser castrado por el padre y al mismo tiempo que creó el fetiche, desarrolló un intenso miedo hacia el padre. Lo que pasa es que como había habido una regresión a la fase oral, el miedo no era que el padre le cortara el pene, digamos, o le quitara la cosita de hacer pipí, sino que el miedo era ser devorado, ser comido por su padre. Este era el miedo que aparecía en este niño. Y bueno, y claro, también esta cuestión es importante porque aquí es inevitable que pensemos, dice Freud, en un fragmento de la mitología griega, que dice que cuenta cómo Cronos, que era el viejo dios padre, devoró a sus hijos e intentó devorar a Zeus, que era el hijo menor. Ahí la madre se interpuso y evitó que el padre se comiera a Zeus. Y después Zeus mató a su padre, ¿no? Pero volviendo a nuestro caso del niño, es decir, que no es tan extraño que estos miedos aparezcan en el niño, porque es una cuestión incluso mitológica de la humanidad, ¿no? Este miedo al padre, que por regresión oral estamos hablando de un miedo a ser devorado por el padre. Pero volviendo al caso, entonces habíamos dicho que este niño había creado un fetiche y que por tanto podía seguir con su práctica onanista, ¿vale? Pero a la vez también produjo un síntoma, porque se ponía muy ansioso y muy nervioso cada vez que alguien le tocaba los dedos de los pies, ¿no? Entonces dice, hay como en ese vaivén de aceptar o negar la amenaza de castración, sin embargo, en ese síntoma encontraba una clara expresión, porque digamos que ese énfasis que se había desplazado desde el órgano genital masculino o mejor dicho, desde el pene femenino, el pene que le faltaba a la niña, a los dedos de los pies, ¿no? Entonces había una negación a la vez que sabía que algo pasaba, que algo de lo que estaba haciendo podía conllevar un castigo, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta de nuestro televidente, hemos visto cómo Freud plantea la escisión del yo en el proceso de defensa. Por tanto, ¿de qué se está defendiendo el yo? Se está defendiendo de una cosa que es de un peligro insoportable, de un trauma, pero que es un trauma universal por el que pasamos todos, de un horror, ¿no?, a perder esa parte tan estimable de su propio cuerpo que es la castración. Y entonces, o sea, que viene, ¿no?, o que nos la anuncia la amenaza de castración. La amenaza de castración que nos viene a decir que todo no se puede hacer, que hay límites, que hay cosas que están prohibidas y que si las hacemos podemos perder cuestiones importantes para nosotros, ¿no? Entonces Freud, partiendo de este caso real,
de este paciente infantil, ¿no? Pues nos va a explicar esto que es la escisión del yo, que es la castración, que es el proceso de defensa, ¿no? Entonces, ese movimiento nos dice, por un lado está el yo, que acepta la realidad del peligro y produce un síntoma, ese miedo intenso al padre. Y por otro lado está la defensa, que rechaza esa misma realidad para poder seguir con la práctica onanista. Y para ello crea un fetiche, que es un objeto simbólico que sustituye al pene de la mujer. Y entonces le permite seguir con la masturbación como si nada. Ese doble movimiento de aceptar y negar simultáneamente a la vez es lo que Freud llama la escisión del yo. Y que no es una división superficial, sino que es una herida estructural que no se cura nunca y que nunca se cura del todo, digamos, ¿no? Además es estructural, quiere decir que es fundante del propio sujeto, que esa división de nuestro aparato psíquico nos funda, es la que nos humaniza. ¿Y esto es lo mismo que la castración? No, no exactamente. Son dos conceptos que están relacionados, pero Freud es muy preciso cuando utiliza conceptos diferentes. ¿Por qué? Porque la escisión es una forma de responder psíquicamente a la amenaza de castración. Es decir, es una forma de responder a eso que nos llega del exterior y nos dice, no, eso no lo puedes hacer, eso está prohibido. Entonces, ¿cómo respondemos? Nos escindimos, nos separamos. En la conciencia lo aceptamos, parece como si lo hubiéramos aceptado, pero en el inconsciente siguen satisfaciéndose esos impulsos libidinosos, ¿no? La castración en psicoanálisis, por supuesto, no es algo anatómico, no piensen que estamos hablando de que se corte ninguna parte del cuerpo, que se mutile el cuerpo. Estamos hablando de una castración simbólica. Es aceptar que no lo podemos todo, es aceptar que tenemos límites, es aceptar que el deseo nunca puede satisfacerse completamente, que el deseo nunca puede satisfacerse y además eso es condición para ser deseantes, para seguir deseando, porque nunca se satisface. Se dieron cuenta que cuando desean algo lo consiguen y ya lo que desean es otra cosa, eso tampoco les calma el deseo. ¿Por qué? Porque el deseo no se calma nunca. Y eso es precisamente porque somos castrados, porque hay cosas que no se pueden, que son imposibles. Es lo real imposible y es necesario que eso esté reflejado en nuestra estructura psíquica, en nuestro psiquismo, para que todo funcione a la perfección, ¿no? Entonces, esa pérdida simbólica, ese aceptar la amenaza de castración y renunciar, aceptar que somos castrados, es necesaria para entrar en el mundo humano, es necesaria para entrar en el lenguaje, es necesaria para entrar en el campo del deseo. Esa castración es salud, es vida, es deseo. Cuando el niño se enfrenta a esa amenaza de pérdida, perder el pene, perder el todo, digamos, su yo no se rinde, ni lo acepta de manera directa, ¿no? Lo escinde, su yo se escinde y con ello crea una solución psíquica compleja y creativa, ¿no? Por un lado mantiene su creencia en que la castración no es real, gracias al fetiche, y por otro genera síntomas que revelan que en realidad sabe que hay un peligro, que si sigue por ahí se va a ejecutar sobre él, ¿no? Y esto es lo radical de lo que habla Freud, lo estructural, lo humanizante, que es el yo se divide para seguir deseando. El yo se divide para, ¿no?, seguir persiguiendo eso que es imposible, ¿no? La escisión es la forma en que el sujeto responde a esa verdad intolerable, insoportable, que es la verdad de que estamos castrados, de que estamos fallados, de que no lo podemos todo, de que somos mortales. Bueno, ¿y por qué nos interesa este tema? ¿Por qué es tan interesante? Les he dicho que tenían que ver el vídeo y tenían que llegar hasta el final porque verdaderamente
es un tema muy importante que no les va a defraudar y que les va a hacer escuchar ahora todo de una manera diferente. Porque muchos de nuestros síntomas, muchas de nuestras inhibiciones, las cosas que no podemos hacer, las compulsiones, las cosas que repetimos sin saber por qué, son resultado de esa misma escisión del yo. Cada uno de nosotros está dividido, estamos divididos entre lo que deseamos y lo que tememos, lo que puede pasar si seguimos por ese camino de lo prohibido, entre lo que sabemos y lo que no queremos saber de nosotros mismos. Estamos divididos, estamos escindidos, somos como dos separados por un muro que uno no sabe del otro. Está entonces lo que deseamos, ¿no? y lo que tememos, por una parte, lo que sabemos y lo que no queremos saber, y está junto pero dividido por un muro. Y el psicoanálisis no viene a cerrar esa grieta o a tirar ese muro, no, viene a ponerle palabras, porque eso forma parte de nuestra complejidad como sujetos psíquicos, de nuestra riqueza humana, que ninguna máquina hoy por hoy la podría igualar. Eso forma parte de nuestra sutileza, el que estamos divididos en dos y que hay una grieta enorme entre ese yo partido, ¿no? Entre lo que sabemos y lo que no queremos saber. Entonces, ¿qué hacemos? La hacemos hablar, la vamos a transformar en la vía hacia el deseo y hacia la libertad, a una libertad que es posible para el sujeto, por lo menos la libertad de la palabra, ¿no? Que es la que nos hace grandes y nos hace sentir auténticos y nos hace sentir a gustos y felices con nosotros mismos, poder hablar, poder reconocernos lo que somos y lo que no somos también. Bueno, en definitiva creo que ha quedado claro que una cosa entonces es la escisión del yo en el proceso de defensa y otra cosa es la amenaza de castración o la castración, y que viene a ser la respuesta en que el yo responde a esa amenaza de castración. Si sientes que estás atrapado en un conflicto interno, si sientes que hay una parte de ti que quiere una cosa y otra parte de ti que quiere otra y que estás paralizado y que no sabes para dónde ir o qué te pasa, si hay algo en ti que te impide pues llevar a cabo esas cosas que quieres en la realidad, bueno, quizás ha llegado el momento de que te empieces a escuchar y que te empieces a escuchar a otro nivel, no en el nivel de la conciencia que es siempre lineal, plano y que no te lleva a ninguna parte, ¿no? O te lleva a reflexiones filosóficas pero no sales de ahí. Os estoy hablando del nivel de lo inconsciente, os estoy hablando de transformaciones verdaderas en uno que tienen que ver con eso infantil, sexual y reprimido que hay en nosotros, que es lo que nos hace seguir deseando de la misma manera, estar posicionados en el mundo de la misma manera, y que para que cambiar nuestra posición en el mundo, nuestro discurso, ser otros verdaderamente, tenemos que entrar ahí, en el núcleo de la cuestión y trabajarla por medio de la interpretación, que es el método psicoanalítico. Bueno, te espero en mi consulta en Madrid, en Alcalá de Henares, en Camarma de Esteruelas, y también sesiones online desde cualquier parte del mundo. Puedes obtener más información en www.virginiabaldominos.com. Estaré encantada de escucharos y de ayudaros en ese proceso de autoconocimiento y autotransformación que os llevará sin duda a vivir mejor. Muchas gracias a todos. Seguimos la próxima.